Buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de cambio climático de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, hoy tenemos a don Juan Pedro Díaz, catedrático, a pesar de su juventud, es catedrático de física, lleva muchos años trabajando en todo lo que es análisis y diseño y modelización de todo lo que tiene que ver con la atmósfera. Recuerdo algunos modelos que se plantearon a raíz del delta y cómo funcionó los vientos en la entrada en Güímar, en la Orotava y alguna cosa más. Es decir, que lleva muchos años trabajando en este tema y ahora su nueva línea de investigación, y corrígeme si meto la gamba, es precisamente modelos más detallados de los generales que están manejando el panel intergubernamental de expertos de cambio climático para el futuro del clima en el planeta. Yo creo que sin más, coge la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a la Real Sociedad la oportunidad de estar aquí. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, pues buenas noches decía a todos y a todas, y primero agradecer esta oportunidad de presentar el trabajo que hacemos en el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, el grupo de observación de la Tierra y de la atmósfera. Es para mí pues un placer y un honor estar en esta institución. Muchas gracias, Jorge, y a todos los organizadores, ¿no? Sin más, la idea central que queremos transmitir es, como comentaba Jorge, proyecciones con modelos necesariamente del clima, proyecciones que sean útiles para Canarias con la resolución adecuada que exige las características de nuestro archipiélago. Las proyecciones del IPCC no nos sirven, luego veremos un poquito más de detalle sobre el tema, y pues la charla pivota en esta idea, ¿no? Veremos primeramente, a ver si me aclaro con... No pasa. ¿Tienes aquí? ¿Tienes el Tengo aquí, sí. mando? A ver, sí, a ver. Aquí, perfecto, sí. Y este debe ser perfecto enlace. Bueno, tres ideas, digamos, centrales en las que desarrollo el trabajo. Este es un trabajo, como han visto en la anterior diapositiva, fruto del trabajo de varias personas del grupo. Primero veremos unos datos observacionales que nos van a ayudar a centrar las características de los modelos. Veremos con un poquito de detalle los modelos globales del IPCC, en qué fallan, y por tanto luego ya en el tercero las correcciones necesarias y algunos resultados para el caso concreto de Canarias. Algunos datos generales globales de temperaturas promedio a nivel mundial. Estos son datos observacionales, tanto desde tierra como a través de medidas satelitales. Son tres conjuntos de datos diferentes, y aquí se ve en este periodo, para cada una de estas tres gráficas, se ve el aumento de la temperatura en estos periodos. Bueno, es claro un aumento de temperatura en todo el planeta, principalmente en el hemisferio norte. No hay duda de que la temperatura sí está aumentando. La precipitación, también datos observacionales, aquí no hay nada de modelo, datos observacionales en cuanto a la precipitación, tendencia en milímetros año. Aquí ya el panorama no es tan homogéneo como en el caso de las temperaturas, se ven, digamos, colores entre el marrón y el azul, disminución y aumento, y, digamos, hay una mezcla según las regiones en el planeta. Con la precipitación hay zonas en las que se espera que aumente y otras en las que se espera lo contrario, que disminuya, ¿no? Es muy complicado medir la precipitación con la precisión necesaria para tener tendencias claras, y todavía más complicado modelarla. A pesar de eso lo hemos intentado, como veremos. Lo anterior eran valores promedio, pero para tener una idea clara de los cambios que están ocurriendo, en ocasiones es más claro medir la curva de probabilidad. Aquí tenemos temperaturas mínimas, promedio en todo el planeta, dos curvas que son estos periodos.
frente a este periodo de referencia, cambios. Esto estamos viendo anomalías que son cambios respecto del periodo de referencia. Vemos a nivel global cambios, aumentos en el promedio en torno a 1 grado y también cambios importantes en los extremos. Vemos que, por ejemplo, en la curva roja, que es este periodo, la función de distribución de probabilidad se ha desplazado a la derecha. Es cada vez menos probable encontrar valores bajos de la temperatura mínima y cada vez más probable de obtener valores máximos, ¿no? Por tanto, para tener una fotografía más clara de lo que está ocurriendo, nos fijaremos en las temperaturas promedio, las más probables, pero también en los extremos. La definición de los extremos, para tener, digamos, esa película, esa foto de qué ocurre con los extremos, se definen pues, un conjunto de magnitudes que intentan ajustar los extremos. Por ejemplo, las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, las máximas de lluvia que caen en un día o las máximas de lluvias en 5 días consecutivos. Una serie de conjuntos de magnitudes pues que a golpe de vista nos den una información de cómo está cambiando la función de distribución de temperaturas o de precipitaciones, ¿no? Con estas magnitudes trabajaremos y intentaremos modelarlas como veremos. Observaciones, datos reales sobre estas magnitudes a nivel planetario. Por ejemplo, cómo están cambiando las temperaturas mínimas. Se ve claramente un aumento. Las temperaturas mínimas están aumentando. Este es el periodo en el que se está midiendo, desde 1950 hasta el 2010. Se ve a nivel planetario un aumento en las temperaturas mínimas, también en las temperaturas máximas. Se ve un decrecimiento en los días con heladas, con temperaturas por debajo de los 0 grados. Se ve, aquí tenemos noches tropicales, es decir, temperaturas mínimas por encima de los 20 grados, donde ya pues, es difícil pues, conciliar el sueño, descansar, tener un descanso pues, que nos ayude a regenerarnos pues, del ajetreo diario, ¿no? Se ve un aumento claro a nivel global de estas noches tropicales, ¿no? La idea es poder modelar todo esto a nivel global y luego ver las correcciones en esos modelos para Canarias. Estas son otra serie de magnitudes extremas que aquí estamos viendo cómo son las noches frías. Cada vez hay menos noches frías, medidas por los valores porcentuales, los valores del percentil 10 de la temperatura. O los días fríos a la derecha. Noches cálidas, están aumentando las noches cálidas, o los días cálidos, esta gráfica. Estos son magnitudes medidas, no son modelos, son observaciones de redes de datos perfectamente calibrados. La precipitación, aquí igual que antes, igual que veíamos en la figura del planeta, la cosa no está tan clara, ¿no? Esto, digamos, esta gráfica aquí es la precipitación total. Aquí vemos la precipitación promedio diaria. Bueno, parece que hay un ligero aumento. Aquí no se ve una tendencia clara. Aquí hay tanto modelos como datos observacionales, ¿no? Este es el conteo de las precipitaciones máximas a lo largo de 5 días de lluvia, promediado en todo el planeta. Bueno, parece que sí hay un aumento en este periodo final, pero no es tan claro como el caso que veíamos de las temperaturas. Observaciones en Canarias. Si quisiéramos definir el clima en Canarias, creo que la primera palabra que nos surge es microclimas, ¿no? O sea, si no logramos modelar con la resolución adecuada que nos permita resolver los microclimas, aquí vemos zonificaciones en precipitación para todo el archipiélago, poco podemos hacer, ¿no? Afortunadamente tenemos muchas, yo creo que Canarias, si no es la primera región en densidad de estaciones meteorológicas, debe ser la segunda a nivel mundial. Afortunadamente tenemos una red extensa, el problema es la coordinación, ¿no? Bueno, datos observacionales claros en, por ejemplo, pluviometría en Canarias a través de estas redes de observación.
se ve claramente precipitaciones, un descenso, por ejemplo, en estas zonas de Tenerife, un descenso en la precipitación promedio, norte de Gran Canaria, y se ve un aumento claro, por ejemplo, en esta zona de Lanzarote. En el resto no se ve claramente una tendencia en la precipitación en este periodo de estudio. Las temperaturas. Aquí tenemos el promedio de cambio de las temperaturas en superficie. Se ve un aumento, un desplazamiento de la función de probabilidades, cada vez más probable obtener temperaturas altas, y veamos también los extremos. Es muy probable ya empezar a tener temperaturas altas promedios en superficie. En alta montaña los cambios son aún mayores. El cambio de temperatura en nuestras medianías, por ejemplo, ya es de 1 grado en este periodo de estudio, en estas dos curvas. Estos son los periodos para el azul y para la curva roja. Es decir, el cambio climático está siendo mayor en altura. Esto seguro se ha comentado en charlas anteriores y es, como veremos luego, lo que efectivamente se ve en los modelos. Cuando lo obtuvimos en los modelos no teníamos datos de estas observaciones y pensábamos que nos habíamos equivocado en algo, pero no, concuerda con los modelos. Bueno, la idea de modelar, primero es reproducir todo lo que hemos visto y es necesario un esfuerzo computacional enorme. Hay que discretizar todo el planeta, tanto la superficie como la atmósfera, como el océano. Los modelos ya son modelos acoplados océano-atmósfera, y en cada una de las celdas en las que dividamos el planeta, pues tenemos que definir aquellos elementos que contenga esa celda, que sean elementos importantes desde el punto de vista climático. ¿Qué tipo de vegetación hay? Si el albedo es debido a hielo o es debido a que hay un lago, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es, digamos, el esquema de los modelos globales. En cada una de estas celdas se resuelven las ecuaciones de la dinámica de fluidos y se intenta reproducir las observaciones que hemos visto. Requiere de un esfuerzo computacional enorme y hoy por hoy los mayores recursos computacionales casi están centrados en este tipo de problemas. Con estos modelos se intenta reproducir el pasado. Aquí tenemos para diferentes regiones del planeta, tenemos dos curvas. La curva negra que se ve aquí es la observación y los modelos se ejecutan de dos maneras. En la curva azul que vemos aquí, ejecutando los modelos solo con, digamos, lo que se llaman forzamientos naturales, sin tener en cuenta la emisión de gases de efecto invernadero, que se entiende que es la acción del hombre la que está detrás del aumento de gases de efecto invernadero. Se descarta la emisión de gases de efecto invernadero y se considera que la concentración de esto es la que teníamos en era preindustrial, en torno a 1850. Vemos que en ese esquema no se reproduce la curva negra continua, que es la curva real de temperaturas, que es la que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Solamente se recupera el comportamiento de esa curva cuando en los modelos sí introducimos el efecto humano, el efecto antrópico, la emisión de gases de efecto invernadero. En ese caso sí que en todas las regiones del planeta los modelos, que es la curva de este color, la marca de este color, sí recuperamos lo medido. Esta es una digamos, de las gráficas que llevan a afirmar que en el actual cambio climático, digamos, está detrás la mano del humano. Si no, no seríamos capaces de reproducir lo que está ocurriendo. O sea que los modelos tienen una fiabilidad importante en reproducir las observaciones, lo cual nos da cierta confidencia para ir al futuro. ¿Cómo vamos al futuro? Pues suponiendo diferentes escenarios de desarrollo socioeconómico. El IPCC, en su último informe, optó por unos escenarios de cambio climático que se llaman RCP, que en definitiva lo que intentan, aquí hay 4 escenarios, esta es la denominación que se le dan, son los que utilizaremos luego para
intentar adentrarnos en el futuro en Canarias, son diferentes escenarios en los que, en última instancia, lo que se intenta es predecir la evolución de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el más verde, pues se hace la hipótesis de que o no se quema o bien se quema mínimamente combustibles fósiles. La producción es fundamentalmente o de manera exclusiva por fuentes renovables. Eso nos da un escenario y por tanto una evolución de gases de efecto invernadero. O por lo contrario, quemamos todo lo que encontremos sin mirar la calidad, sin tener ninguna estrategia de mitigación. Eso nos da otro escenario no tan verde. Estos son los diferentes escenarios, lo que se denominan RCP. Hemos elegido los mismos del panel IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático. Con esos escenarios y con los modelos podemos ir a futuro. Estos son algunos resultados a nivel global del futuro. Aquí tenemos los diferentes escenarios RCP. El más bajo es el más verde, digamos, y el de arriba, el 8,5, es el escenario, vamos a decir, menos ecológico, ¿no? Este es el aumento, el cambio de temperatura que se observaría frente a este periodo de referencia. Es decir, tendríamos sobre este periodo de referencia, sobre el promedio de este, tendríamos estos aumentos de temperatura que se ven aquí, aumentos importantes, importantísimos en este escenario, sobre todo en el hemisferio norte. Precipitación. Aquí ocurre un poco lo mismo que veíamos en las observaciones. ¿Cómo puede cambiar la pluviometría a nivel mundial? Estos son los diferentes escenarios, del más verde hasta el menos verde. Aquí vemos pues también una mezcla de colores, desde disminuciones hasta aumentos. Hay un collage de colores. En nuestra región nos centramos básicamente en colores en torno a estos marrones que están indicando una disminución de la pluviometría. Es decir, en los modelos globales se predice, casi en cualquiera de los escenarios, una disminución de la pluviometría en nuestra zona. Curiosamente, la disminución de pluviometría se da en aquellas zonas de subsidencia atmosférica, gracias a la cual, por ejemplo, tenemos el mar de nubes. Es una cuestión que estamos estudiando, a ver por qué se centra la disminución de pluviometría en esas zonas, ¿no? Si hacemos un foco mayor en datos de pluviometría y nos vamos al análisis de extremos, aquí vemos, por ejemplo, en esta primera gráfica, estamos viendo días consecutivos secos, cómo cambia el número de días consecutivos secos a nivel mundial al futuro. Esto es al periodo 2080-2100, a final de siglo. Vemos también pues, un intercambio de colores entre el aumento y la disminución, ¿no? Con la pluviometría pues parece que la cosa no está muy clara. En nuestra zona nuevamente aparecen colores rojos. En nuestra zona parece que hay un aumento en el número consecutivo de días secos, en concordancia con lo que veíamos antes de la disminución de la pluviometría. Si vemos en el escenario 8,5 se ve lo mismo, colores rojos. Aquí en esta gráfica estamos viendo el número de días con lluvias intensas, si los periodos de lluvias intensas van a aumentar o no. Ese número de días, bueno, pues hay cambios a lo largo del planeta y en nuestra zona está en torno a colores grises, no parece haber cambios en cuanto al número de días, al cambio en el número de días con precipitaciones intensas, en este caso mayor de 10 milímetros, tanto para el escenario 4,5 como para el escenario de 8,5. Analizando los tiempos de retorno en cuanto a temperaturas o precipitaciones. En esto estamos analizando, en esta gráfica, estamos analizando cómo pueden cambiar los valores en las temperaturas de retorno
a 20 años. Es decir, ahora mismo en las condiciones actuales cada 20 años tendremos unas temperaturas máximas, conservando ese periodo de tiempo de 20 años. A futuro esas temperaturas de retorno serán las mismas, serán menores o serán mayores. Parece que las temperaturas máximas de retorno cada 20 años van a ser mayores. Es decir, las olas de calor, digamos, con un periodo de retorno de 20 años, sí van a aumentar. Si hacemos un análisis parecido con la pluviometría, en el sentido de decir, ahora en estas condiciones actuales de clima obtenemos unas precipitaciones máximas cada 20 años, conservando ese valor de precipitaciones que ahora obtenemos cada 20 años, esas precipitaciones se seguirán obteniendo cada 20 años o cambiará el tiempo de retorno de esas precipitaciones torrenciales que ahora se dan cada 20 años. Bueno, pues tenemos cambios otra vez y sí observamos en nuestra zona que no parecen cambiar los tiempos de retorno de estas precipitaciones extremas. En otras regiones, casi en todo el planeta sí, pero en estas regiones, que como decía son regiones muy curiosas porque son regiones con alta subsidencia atmosférica, no parecen cambiar los tiempos de retorno de esos episodios extremos. Estos son modelos globales del IPCC. Si hacemos un análisis a futuro también de los extremos, las temperaturas mínimas, como veíamos antes en las observaciones, las temperaturas mínimas van a aumentar claramente en cualquiera de los escenarios. También el caso de las temperaturas máximas van a cambiar sin duda en promedios globales. Los días con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados van a disminuir y en esta otra gráfica tenemos las noches tropicales que van a aumentar claramente a lo largo de todo el siglo. Nuevamente las proyecciones de temperaturas creo no dan lugar a dudas. Lo mismo para temas de noches frías o noches cálidas. Las temperaturas mínimas van a aumentar, las temperaturas máximas también van a aumentar. Claramente la función de distribución de probabilidad, sin lugar a dudas, se va a desplazar claramente a la derecha. Las lluvias, precipitaciones totales a nivel global van a aumentar. A nivel global ya habíamos visto que regionalmente hay diferencias importantes. En nuestra zona no sigue este comportamiento global, pero globalmente sí aumentan las precipitaciones totales, las precipitaciones máximas a 5 días también, o el promedio de lluvia por día también aumenta. Si ya empezamos a hacer el foco sobre nuestra región, de manera más clara, esto es el índice de aridez sobre sistemas insulares, cómo cambia a mitad de siglo y a final de siglo, con modelos del IPCC. El mayor aumento del índice de aridez a nivel mundial lo tenemos en Canarias. Claramente la precipitación va a disminuir, la insolación va a aumentar y vamos a tener problemas de disponibilidad de recursos hídricos hasta el punto de tener el máximo absoluto de aumento del índice de aridez, que nos da idea de la disponibilidad de recursos hídricos a nivel mundial. Por tanto, si tenemos que modificar y tenemos que modelar Canarias con los modelos que veíamos antes, Canarias es aproximadamente 4 o 5 puntos. No podemos ver nuestras riquezas microclimáticas. Es imposible con los modelos del IPCC. Es imposible resolver este tipo de fenómenos donde en decenas de kilómetros tenemos un mar de nubes fantástico o una zona despejada, o el efecto de las calimas de nuestro desierto del Sáhara que tenemos al lado. Necesitamos cambiar la estrategia de modelos. El esquema que hemos nosotros seguido para cambiar esta estrategia de modelos es, a partir de los modelos del IPCC, resolver mediante zooms numéricos, zooms físico-matemáticos, las ecuaciones de la dinámica de fluidos, resolver con mayor resolución el caso de Canarias. A partir de los datos de los modelos que vimos anteriormente globales, vamos a ir iterativamente resolviendo a mayor resolución
estas ecuaciones hasta llegar a resoluciones del orden de kilómetros para Canarias. En cada una de estas celdas hemos de caracterizar, digamos, los elementos climáticos. En nuestro caso es básicamente el relieve, un poco las características de la vegetación para ver la interacción entre la vegetación y la formación de nubes, nuestro mar de nubes, por ejemplo, y la interacción atmósfera-océano. Estos son básicamente los elementos que tenemos que ir sintonizando en cada una de estas celdas. Esto es lo que se llama un reescalado, un downscaling dinámico. Hay otras estrategias como estadístico, pero creemos que esta es la mejor para el caso de Canarias. A partir de resoluciones groseras, en estos dominios intentamos resolver todas las estructuras que pueden afectar luego a Canarias, todas las estructuras climáticas que pueden afectar a Canarias, y mediante zoom, como decimos, pues llegamos a resoluciones de 3 kilómetros, que son los resultados que vamos a mostrar ahora. Podemos llegar a resoluciones de 1 kilómetro, pero sería inviable porque el coste computacional sería inadmisible. Esto se ha resuelto en el supercomputador que tiene el ITER, el Teide, gracias al cual, con la colaboración que hemos establecido, pues hemos podido ejecutar este tipo de modelos. El esquema es lo que se llama el WRF, el esquema que hemos usado para resolver las ecuaciones de la dinámica de fluidos y sintonizar los modelos para el caso de Canarias. Veremos resultados a futuro alimentando con modelos globales del IPCC. Vamos a ver 3 resultados con el modelo de Estados Unidos, con el modelo francés y con el modelo japonés. Estos nos van a dar las condiciones de contorno, las condiciones iniciales a partir de las cuales se resuelve la dinámica de fluidos en cada una de estas celdas. En término medio se resuelven, digamos, del orden de 60 millones de ecuaciones en cada una de las celdas, y tenemos en el dominio más resuelto, el de 3 kilómetros, tenemos más de 1,5 millones de celdas. Para ejecutar un modelo de estos, en el superordenador, que tenemos disponibilidad absoluta del orden de unos 400 núcleos de proceso, para un modelo solo se tarda aproximadamente un poquillo más de 1 año de proceso exclusivo en este tipo de ordenadores. Veremos resultados para 2 escenarios de futuro, que son el 8,5 y el 4,5. Un escenario promedio, medio ecológico, digamos, y un escenario de 8,5 nada ecológico, ¿no? Este es un esquema de funcionamiento que hemos hecho para poder tener una idea sobre qué está pasando con los extremos. Otro esquema, otra metodología que hemos empleado es, a partir de todos los modelos del IPCC, se promedian estos modelos del IPCC, hemos podido tener disponibilidad de todos estos datos a través de colaboraciones con estos institutos internacionales, teniendo disponibilidad de estos modelos, se promedian, y lo que intentamos es modelar los valores promedios de temperatura o valores promedios de precipitación o de viento, por ejemplo. Este esquema nos sirve para ver los datos extremos. Tiene una ventaja de que es computacionalmente más beneficioso que los anteriores, ¿no? Y nos da idea de los valores promedios. ¿Qué obtenemos? Por ejemplo, aquí estamos viendo temperaturas mínimas. Esta es la actualidad en este periodo, entre 1995 y 2004. Esto es lo que obtenemos. Se obtienen errores con respecto a los valores realmente medidos muy pequeños, y este es el futuro. El futuro para mitad de siglo, escenario 4,5 y escenario 8,5, y la fila de abajo es para final de siglo, ¿no? En cuanto a cambios en temperatura. Vemos un aumento claro de las temperaturas en todo el archipiélago, muy claro a final de siglo y en el peor de los escenarios, ¿no? Hay un claro comportamiento altitudinal de los cambios. Son, como veremos, más importantes en altura que en superficie. Precipitación promedio. ¿Qué pasa con la precipitación promedio? Nuevamente, en la de arriba tenemos los datos actuales modelados, y
la evolución a futuro. La precipitación promedio anual va a disminuir, sobre todo de manera importante en zonas altas. Tenemos un problema en medianía, temperaturas altas y precipitaciones bajas. Luego veremos humedad del suelo también decrece drásticamente. Ahí vamos a tener, creemos, un problema de recursos hídricos importante que no es fácil de resolver. Humedad del suelo, como decía, pues tenemos también, debido a esta disminución de la pluviometría, aumento de la insolación que se da, no lo mostramos, pero se da un aumento de la insolación. Incluso parece ser un debilitamiento del mar de nubes, fundamental el mar de nubes en nuestras zonas microclimáticas. Parece que hay un debilitamiento, ya hay una ascensión del mar de nubes y un estrechamiento del mar de nubes, eso ya se observa, ya se mide. Un claro, digamos, disminución de la humedad en el suelo. Esto es, como comentaba anteriormente, los cambios de temperatura para diferentes escenarios y periodos según la altura, ¿no? Se ve que los cambios en altura, por ejemplo, aquí tenemos del orden de 2,5 grados en superficie, en altura va a ser mucho mayor. Podemos tener por encima y casi ya 4 grados de aumento de temperatura en zonas altas. Esto es fundamental para la gestión de, digamos, de recursos vegetales y readaptación de recursos vegetales. ¿Qué va a pasar con nuestra laurisilva? Pues los modelos de distribución de estas especies ecológicas pues tendrán que tener en cuenta este tipo de datos que son importantes. La potencia eólica, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las renovables? Hemos visto una disminución de la producción en solar. Los paneles solares, la eficiencia va a bajar, sobre todo por aumento de la temperatura. La potencia eólica va a bajar, sobre todo en verano. Y básicamente donde tenemos actualmente instalados la mayoría de parques eólicos. Eso en cuanto a valores promedios. ¿Qué va a pasar con los extremos? Noches tropicales. Aquí tenemos noches tropicales a partir de, digamos, de la ingesta de valores y de el rescalado de los modelos del dato estadounidense, del GFDL, con el que hemos podido trabajar. Se ve un aumento clarísimo de las noches tropicales en todo el archipiélago. Para este modelo o para el modelo francés igualmente. No hay duda en el aumento de noches tropicales en todo el archipiélago. Se puede ver incluso también un comportamiento según la altura de manera muy clara en las islas de mayor relieve. Aquí tenemos los periodos de retorno para las temperaturas máximas. Cómo van a cambiar los periodos de retorno. Las temperaturas que ahora obtenemos cada 20 años, temperaturas máximas, se van a seguir obteniendo cada 20 años o los periodos de retorno van a ser menores. Claramente van a ser menores los tiempos de retorno. Este nuevamente es para el modelo del GFDL, entrando con el modelo francés, el MIRO, exactamente lo mismo. Y con la precipitación. Los datos de precipitación, como habíamos visto anteriormente, no están tan claros. Vamos a presentar algunos datos que estamos empezando a analizar, pero bueno, creemos que ya se ven algunas pautas en el comportamiento de la precipitación. Esto es, digamos, la realidad medida con estos datos de esta red spread, que son datos reales de medida, y estos son datos modelados con los diferentes modelos acoplados océano-atmósfera con los que hemos alimentado nuestro sistema de aumento de resolución. Bueno, los modelos, unos mejores, otros peores, reproducen, digamos, los patrones observados y yendo a futuro y analizando el conjunto, podemos empezar a tener alguna información previa de qué puede ocurrir con la precipitación. Aquí vamos a ver valores promedio de la precipitación. Las columnas son los 3 modelos individuales que hemos inicialmente trabajado. Las 2 columnas de arriba corresponden a mitad de
a mitad de siglo y las dos finales pues es a final de siglo para el modelo 4,5, el RCP 4,5 y el RCP 8,5, ¿no? Se ve claramente una disminución en la pluviometría. Sin duda alguna, la pluviometría, como ya habíamos visto también en los modelos globales, va a disminuir de manera general en todas las islas. Incluso en Lanzarote y Fuerteventura parece que hay algunos puntos de aumento sin significancia estadística, pero como iremos viendo parece que Lanzarote y Fuerteventura casi tienen un comportamiento distinto al del resto de islas. Ya lo veíamos en las observaciones en Lanzarote, se había medido un aumento de la precipitación. Parece que los modelos apuntan en esa dirección, como iremos viendo. En el resto de islas se ve claramente una disminución. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el número de días con lluvias, el número de días que al menos se recoge 1 milímetro de precipitación. Nuevamente los modelos, esta es la realidad, y los modelos, unos con mejor o más error, reproducen la realidad. En el análisis conjunto, en el análisis promedio de los modelos, iremos aumentando este conjunto de datos, podemos empezar a tener alguna idea de lo que está ocurriendo. Se ve claramente también una disminución en el número de días de lluvia. Nuevamente en Lanzarote y Fuerteventura se ven algunos puntos donde parece la vertiente norte de Lanzarote y Fuerteventura pudiera haber un mantenimiento del día de lluvias, del número de días en los que sí que llueve, incluso en algunos puntos puede haber ligeros aumentos, ¿no? Pero en general el número de días en los que llueve disminuye, o sea que en principio pudiera ser que la disminución en la precipitación global se debiera a que llueve menos, ¿no? Intentando dar respuesta a esa pregunta, aquí vemos en los días que llueve el promedio de lluvia, ¿no? No parece haber cambios, excepto nuevamente en Lanzarote y Fuerteventura, no parece haber cambios claros. Se ve un punteado porque no hay significancia estadística en los datos, ¿vale? Parecen predominar los colores amarillos, pero no es tan claro como en el caso anterior y no hay significancia estadística. O sea que parece ser que en los pocos días que llueve, en promedio, va a llover, digamos, lo que llueve actualmente. Para indagar en esa idea, aquí vemos, digamos, días con lluvias ya intensas, precipitaciones por encima de 10 milímetros. Excepto nuevamente en Lanzarote y Fuerteventura, quizás en el norte de Gran Canaria, parece que hay una disminución en el número de días con precipitaciones extremas, por encima de los 10 milímetros. Aquí tenemos por encima de los 20 milímetros, aún más intensas. Bueno, parece que en general, excepto en este periodo extremo, final de siglo, y en el escenario más extremo de 8,5, predominan los colores amarillos, disminución de esas precipitaciones intensas, pero no es tan generalizado como, por ejemplo, la disminución en el número, en la cantidad promedio total de precipitación. O sea, lo que hemos visto es precipitación total disminuye, el número de días con lluvia disminuye, los periodos intensos por encima de 10 o de 20 milímetros parece que o disminuyen ligeramente o en algunas zonas no hay cambios, excepto Lanzarote y Fuerteventura. Aquí tenemos las precipitaciones intensas registradas en un día. No parece haber cambios claros en esa magnitud en las precipitaciones intensas que se registran en un día. No hay cambios claros. Y esta otra magnitud lo que nos está intentando indicar es si cuando llueve
o cómo es el régimen de pluviometría, es decir, si llueve como ha llovido recientemente, muy suave, o hay periodos intensos de lluvia, es decir, si la lluvia total registrada en un lugar en 30 años, por ejemplo, se debe a que llueve de manera más o menos constante, o hay periodos con lluvias intensas y muy pocos periodos de lluvias, digamos, suaves como las que hemos tenido. Cuanto más alto este valor, más periodos de lluvias intensas, digamos, frente a lluvias, digamos, como las que hemos tenido estos días. Estos colores amarillos nos indican un régimen pluviométrico, digamos, más o menos constante, sin estos periodos de lluvias intensas. Los tenemos en la zona norte de Tenerife y en general en las islas sí se registran este tipo de periodos intensos, ¿no? ¿Cómo cambia esto a futuro? Bueno, pues vemos más colores amarillos, es decir, parece que no habrá periodos intensos de lluvia, excepto, parece ser Lanzarote y Fuerteventura, o en el sur de Tenerife, en esta zona, Fasnia, Güímar, por ahí, sur de Gran Canaria. En el resto no parece haber periodos intensos de lluvia, incluso parece que el régimen pluviométrico se suaviza, ¿no? En este caso, los periodos extremos de precipitación no parecen tan claros como a nivel global, ¿no? Bueno, esto es muy rápido el resumen de estos resultados que hemos ido obteniendo en el grupo a través de los modelos dinámicos de resolución de ecuaciones, de la ecuación de la dinámica de fluidos. Quizás luego tenemos más tiempo de ver algún detalle. Todos estos datos, a través de un convenio con el Ministerio, están disponibles libremente para todo el que los necesite. Están en estándares, digamos, internacionales de datos en abierto, con todas las instrucciones para ser usados por quien los necesite, y siempre prestamos nuestra ayuda. Se pueden obtener sin ningún problema conectándose a esta base de datos y se bajan sin ninguna restricción. Ya tenemos del orden de unos 15 conjuntos de datos, casi ya una veintena, por encima de 15, de manera totalmente gratuita disponible. Bueno, aquí tenemos algunas referencias que hemos querido poner donde se ve el detalle técnico de lo que he expuesto aquí, quizás muy rápidamente. Esta es una bibliografía ya más concreta para los datos de Canarias y pues ya no me queda más que agradecer enormemente su atención y quedo a disposición de las preguntas que quieran. Sí, agradecer a las instituciones que nos han prestado su apoyo, obviamente. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Juan Pedro. Se abre el turno de preguntas. Arnoldo, Moisés. No, pero micrófono. Arnoldo. Gracias por la charla. Hace un momento, cuando venía para esta charla, decía la radio que anoche sufrió Venecia la mayor inundación después del año 1996, creo, ¿no? Subiendo casi 2 metros de altitud el nivel de las aguas. Y a continuación decían también que creo que el ministro de Educación de Italia había propuesto ya inmediato que se incluyera en los programas de estudio una asignatura sobre cambio climático y todo lo que tenía que ver con respecto a eso, ¿no? Bueno, mi pregunta serían 2 preguntitas. Una es, ¿qué propones tú para el futuro inmediato, para mañana respecto a esto? Y la segunda, ¿cómo se explica ese aumento en las islas orientales de precipitaciones? Sí. Respecto de la primera, efectivamente, yo creo que la educación es fundamental, ¿no? Educar desde primaria creo que es clave, pero tenemos que, yo creo que ya llegamos en cierta manera tarde a lo que es el concepto, lo comentábamos antes con Sebastián, en el tema de lo que es casi la mitigación. Yo casi ya me centraría en la adaptación a estos cambios, ¿no? Siendo un poco drástico. En el caso concreto de las islas, yo creo que la primera cuerda a tocar, digamos, el tema de energía. Creo que por ahí empieza,
la solución, vamos a decir, del problema. Debemos tener ya planes energéticos claros de renovables. En el día a día creo que debemos tener una clara apuesta por el transporte público, una reestructuración de lo que es la movilidad en el día a día. Y en general yo creo que aumentar todas las estrategias de eficiencia energética. El turismo es nuestra principal fuente de energía, de ingresos, y un consumidor de energía y de recursos naturales tremendo, ¿no? Creo que ahí tenemos una oportunidad de crear incluso un know-how propio de gestión inteligente de nuestra principal industria, que es el turismo, y tenemos que ser referentes mundiales en esta gestión. Canarias en general tiene una dependencia del exterior extrema y creo que en un contexto de cambio climático esta dependencia creo que puede ser preocupante. Si empezamos a gestionar de manera adecuada la energía, bueno, creo que podemos relajar de alguna manera este, creo, problema tremendo de dependencia con el exterior, ¿no? Y por ahí podemos ir bueno, pues tocando, digamos, otros elementos, como digo, el turismo, la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tenemos incluso, los problemas lo tenemos. Canarias es un laboratorio tremendo para multitud de efectos naturales. Para la gestión de esta situación también es un laboratorio natural que puede ser referente mundial. Creo que tenemos todas las piezas del puzzle, tenemos el problema, tenemos que resolverlo, creo que tenemos la gente adecuada, creo que tenemos la infraestructura adecuada. Únicamente es gestionar, coordinar y colocar las piezas del puzzle de manera adecuada para que la figura sea reconocible y podamos de alguna manera, siempre coordinada, crear un know-how propio en este entorno, ¿no? Y la segunda se me ha olvidado. Lanzarote y Fuerteventura. El incremento de precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Sí. Creemos que es por el cambio de los patrones sinópticos que se empiezan a dar, el posicionamiento, el reposicionamiento del anticiclón de las Azores y los frentes que empiezan a llegar desde el Atlántico, se empiezan a desplazar algo ligeramente al norte y cuando rozan, cuando tocan, ya están sobre Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Es el reposicionamiento del anticiclón, lo cual tiene otra serie de efectos. Comentábamos antes la modificación en la inversión térmica en el mar de nubes, ¿no? Que depende del posicionamiento del anticiclón de las Azores, de las temperaturas del agua del mar, de la corriente fría de Canarias, de la subsidencia de aire. Todo esto sufre modificaciones y se recolocan en otras latitudes, ¿no? Un efecto es esto que estamos comentando sobre Lanzarote y Fuerteventura, pero otros efectos son el cambio en el comportamiento de la inversión térmica y el comportamiento en el mar de nubes, fundamental en nuestro cinturón de vegetación en medianías, ¿no? Se observa ya, como comentábamos, un aumento en la altura del mar de nubes, un debilitamiento en el mar de nubes, y parece ser, es una cuestión que estamos intentando modelar con más detalle, un cambio del estratocúmulo marino, ese dosel de nubes, que tiene un efecto global importantísimo, hacia un sistema ya no de un dosel continuo, sino con nubes rotas, digamos, más de cúmulos, ¿no? Con lo cual el comportamiento es totalmente distinto a lo que tenemos ahora, por ejemplo, en la interacción con la vegetación. Ese es otro efecto del reposicionamiento de los sistemas sinópticos, por ejemplo, el anticiclón de las Azores. ¿Alguna otra pregunta? Sigue aquí delante. Gracias, buenas noches y muchas gracias por la exposición.
la pregunta puede ser estúpida, pero si no he entendido mal, los modelos, el 4,5, el 8,5, se hacían partiendo del control que pudiéramos haber hecho de los gases de efecto invernadero, ¿correcto? Correcto. Y la pregunta es, bien, supongamos que en Canarias se puede poner el 4,5 porque se ha controlado bien esos gases de efecto invernadero. Pero, por ejemplo, si en África, lo que tenemos al lado, resulta que habría que aplicar el 8,5, ¿qué quedaríamos? ¿En un 6,5? ¿O no haremos nada? Vale. Gracias. Sí, no, gracias por la pregunta. Es pertinente la pregunta, o sea, en absoluto. La cuestión de los gases de efecto invernadero, al contrario de otros constituyentes atmosféricos, como por ejemplo nuestra calima, es la distribución homogénea en todo el planeta. Es decir, cualquiera de los escenarios se aplica a todo el planeta, de manera conjunta. Básicamente, hablando rápido, es decir, si medimos la concentración de CO2 en Santa Cruz o a nivel del mar, da lo mismo más o menos a nivel del mar medirlo en China, por ejemplo, ¿no? Porque este constituyente gaseoso tiene la particularidad de distribuirse de manera homogénea en todo el planeta. O sea que los escenarios se aplican globalmente. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con las calimas. La calima, por la característica del material, del aerosol, pues tiene unos tiempos de vida de días, semanas y unas concentraciones regionales que no son globales, ¿no? Sí tiene un efecto global, pero digamos las calimas, pues por ejemplo las del desierto del Sáhara o en el Gobi, que es otra de las fuentes importantes de interés, pues tienen una distribución regional, ¿no? La gestión de los escenarios, el que se dé uno o el que se dé otro, es una gestión internacional. De ahí el interés, por ejemplo, de la próxima reunión del COP en Madrid, de la coordinación internacional y el que pues los grandes países, todos, nos involucremos en la gestión de este problema, ¿no? Es decir, no es un problema local, si bien hay que actuar localmente, pero digamos es un problema que tiene que tener una coordinación necesariamente global, si no, en fin, no gestionaríamos nada. Pues en ese sentido sí, tenemos que tener estrategias en Canarias que aporten, digamos, que ayuden a la disminución de este CO2 y en los organismos internacionales pues hacernos oír, sobre todo digamos en nuestros entornos de regiones ultraperiféricas, pues tenemos que fomentar estrategias propias que se pueden desarrollar en estos entornos, que pueden ser no propicias para entornos continentales, por ejemplo, ¿no? Gracias. Sí, Marisa. Gracias. Sí, también cabe sorprender lo de Lanzarote y Fuerteventura, que vayamos hacia una mayor humedad. Pero si analizándolo yo ahora no me sorprende. No sé el por qué, pero ha ocurrido ya en otros periodos de cambio climático del planeta, sin que interviniera incluso en esa época el hombre, en otro periodo interglacial. Y voy a poner el caso en el que me baso. Para que se forme un suelo, como todos sabéis bien, hace falta humedad. Hace falta humedad y en las condiciones climáticas actuales de Lanzarote y Fuerteventura es prácticamente imposible la formación de suelo porque necesita agua. Y sin embargo nos encontramos suelos potentes y muy bien desarrollados en Lanzarote y Fuerteventura que se han formado en unas condiciones climáticas absolutamente distintas de las actuales y que exigen unas condiciones de humedad muchísimo más altas que las actuales. Es decir, que esas condiciones de humedad alta existieron en Lanzarote y Fuerteventura porque están el reflejo en zonas protegidas, está ahí el suelo, está. ¿Quién nos dice que no vayamos
hacia esa tendencia que existió en periodos anteriores de cambio climático en el planeta. Sí, sí, sí. Es así. Vamos, cuando obtuvimos estos resultados referentes a Lanzarote y Fuerteventura, pensábamos que estaba mal, que nos habíamos equivocado, hasta que no empezamos a analizar las observaciones, que como comenta, efectivamente, se ve que allí había, es decir, allí y bastante. O sea que, bueno, parece ser que sí, no es descabellado pensar que eso pueda ocurrir. Lo que ocurre es que nosotros siempre invitamos a decir, oye, esto se puede abordar desde diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, la de edafología efectivamente nos puede dar pistas y entre todos, cada uno con su óptica, podemos aportar datos desde diferentes sectores a discutir estos resultados y entre todos enriquecerlos, ¿no? Bueno, esperemos que efectivamente, yo creo que pues efectivamente esto se cumpla, se vaya corroborando y tengamos en esas zonas, al menos en las vertientes norte, un aumento en la pluviometría como se ha medido observacionalmente, ¿no? El esquema global, los escenarios globales son muy cambiantes, y habrá que ir reajustando las condiciones globales según se vayan modificando para ver cómo estos resultados se pueden ir alterando, ¿no? Bueno, recientemente hemos tenido noticias de que, por ejemplo, Estados Unidos, de los países que más emiten gases de efecto invernadero, pues quiere salirse de todos los protocolos internacionales conducentes a la gestión de estos escenarios, a la reducción de los gases de efecto invernadero. Esto tiene sus consecuencias claras en este tipo de resultados a futuro. Habrá que ir gestionando estos cambios, implementándolos en los modelos a medida que se vayan produciendo, ¿no? Yo creo que afortunadamente tenemos la infraestructura para hacerlo, una infraestructura de cómputo importante y tenemos los equipos que de manera coordinada bueno, se pueden involucrar en esto desde diferentes vertientes. Los ecólogos fundamentales en toda esta gestión, los, digamos, expertos en gestión energética, cómo vamos a gestionar la implantación de las renovables, que creo que lo tenemos que hacer sí o sí. Es decir, si hoy en día tuviéramos la posibilidad de bajar el interruptor y no quemáramos más combustibles fósiles, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos gestionamos? ¿Cómo producimos a través de renovables la energía necesaria para pues que la demanda se pueda satisfacer, la demanda de energía de toda la población y de los millones de turistas que afortunadamente nos visitan? ¿Cómo gestionamos todo esto? Yo creo que es un problema con 1000 aristas en los que nos tenemos que involucrar todos, en cualquiera de los sectores, público, privado, educación, socioeconómicos, todos estamos en este mismo carro, ¿no? Llevamos una hora aquí. Si les parece, tomo nota de aquellas personas que quieran pedir la palabra. Hay 2 personas y cerramos el turno de debate. Muchas gracias por tu aportación, que ha sido interesantísima. Te he oído una cosa que he oído ya, no eres el primero que la dice, y además con el que yo me añado, ¿no? Parece que vamos a llegar tarde a mitigar y lo que hay es que aprender a gestionar en esa situación que va a llegar. O espabilamos o también vamos a decir que hemos llegado tarde a la gestión. El otro tema es que si no hay un acuerdo internacional y medidas internacionales, poco vamos a conseguir, a pesar de que los cálculos se hagan a todo el nivel. Y el otro es que por lo menos teníamos que ir analizando aquellos factores que nos afectan más directamente a nuestro entorno, por ejemplo, el turismo, la masificación del turismo, cómo podemos gestionar esa industria con las situaciones.
Arnoldo ha puesto la punta de la asignatura de cambio climático. Yo creo que hay que hacer algo más, yo creo que hay que empezar a moverse porque si no vamos a llegar tarde también a esto, ¿no? Lo que pasa es que reconocer la impotencia de decir, a mí se me ocurría, yo imagino que el organizador del curso, al final podremos hacer alguna declaración y por lo menos colgarlo en nuestra página y decir que llamar la atención de lo que pasa con el cambio climático, pero que si no estimulamos medidas de llamar la atención sobre el tema, me parece que nos vamos a reunir aquí dentro de los que estén en el momento en que llegue. En el momento que haya que montar la fábrica de paraguas en Lanzarote y cerrarlas en Tenerife, vamos a reunirnos aquí para llorar, pero nada más, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, pero me parece que alguna medida habrá que tomar, además de la asignatura de cambio climático, de decir algo, porque si no me da la impresión que vamos a llegar tarde también, ¿no? Sí, vamos, coincido plenamente con lo que comenta y yo creo que ya hemos hecho demasiada planificación y hay que concretar en acciones para mañana mismo. Es complicado porque, claro, creo que tenemos que reestructurar casi, digamos, los pilares de nuestra sociedad, el consumo de energía como lo estamos haciendo, el consumo de todo en general, el consumo de recursos naturales que los hacemos sin pensar en nada más que apretar un interruptor, ¿no? Yo creo que esta conciencia hay que cambiarla y como medida primera yo creo que la energía es fundamental. O sea, la producción de energía en nuestro entorno debemos de dejar ya de hacer planes estratégicos, en fin, creo que ya hay muchos y buenos y hay que empezar acciones concretas ya para mañana. La gestión de las renovables tiene que ser una prioridad. Ya no es muchas veces como me da la impresión, quizás estoy equivocado, ¿no? Porque queda bien hablar de renovables, queda bien decir, oye, pues estamos consumiendo un 20% de renovables, es muy poco, un 16% es muy poco. Máxime en nuestra región, cuando tenemos un recurso natural fantástico, disponible, gratuito, que puede dar lugar a nuevas oportunidades de negocio. Se puede incluso la economía revitalizar en torno a esta nueva gestión de recursos, si estamos pensando también, obviamente, en una revitalización económica de nuestra región. Podemos abandonar, no sé si es correcto lo que digo, ustedes me corrigen, por favor, el monocultivo del turismo, que igual fue necesario en un momento, no digo que no. Bueno, pues habrá que pensar cómo reestructuramos este monocultivo con un alto impacto natural, ¿no? Y, bueno, abrir otras oportunidades socioeconómicas en el entorno de la gestión de los recursos, de la gestión responsable y respetuosa con los recursos naturales, que por otra parte creo que es también un reclamo de primer orden en el turismo. El tener, digamos, pues un paisaje como el que vemos entrando a la Cuesta de la Vía, en la vertiente norte de la isla, bueno, un paisaje verde creo que es un reclamo de primer orden, ¿no? Bueno, pues la gestión natural creo que también puede ser un reclamo en nuestra primera industria, ¿no? Sí, don Sebastián. Sí, enhorabuena por la brillante conferencia. Parece que se deduce que efectivamente el cambio climático está ahí, que estamos llegando tarde para las medidas que se pueden tomar, que las energías renovables pueden resolver gran parte del problema, pero también se deduce que a 30 años vista aproximadamente vamos a tener una temperatura más alta, sobre todo en zonas de medianía y de cumbre, vamos a tener menos humedad y por lo tanto es posible que hayan riesgos
de que aumenten los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, lo que se evita en emisiones por no consumir los combustibles fósiles, sino las alternativas, pues se ve alterado si se producen incendios forestales importantes, está clarísimo. Luego yo creo que aparte de todas las medidas correctivas que se puedan hacer, hay que alertar a las autoridades correspondientes en la adaptación a los cambios que vienen de forma inmediata. Yo creo que eso es importantísimo, el saber qué va a ocurrir en costa si aumenta ligeramente el nivel del mar, qué va a ocurrir con posibles incendios forestales, qué puede ocurrir con lluvias intensas, escorrentías imparables, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el mensaje que a través de esta información se debería dar a las autoridades correspondientes. ¿Qué piensa al respecto? Sí, vamos, totalmente de acuerdo. De estos resultados climáticos se desprenden una serie de consecuencias claras, como puede ser, digamos, unas condiciones más propicias al desarrollo de grandes incendios forestales. Una de las líneas de trabajo precisamente es ver cómo evolucionan estos índices que nos pueden dar idea de potencialidad en cuanto a incendios forestales, o índices, por ejemplo, de confortabilidad de un turista, también cómo puede cambiar la confortabilidad del turismo que nos puede visitar. Se desprenden una serie de consecuencias importantes. En cuanto, digamos, a la conexión con las autoridades, toda esta información está libremente expuesta, como habíamos comentado, se puede bajar desde cualquier sitio, creemos que sin trabas técnicas, y, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, pues tenemos línea directa, están informados, tenemos proyectos de colaboración con el Gobierno de Canarias, con el Ministerio de Universidades a nivel nacional y con colegas internacionales en la Unión Europea, donde trasladamos toda esta información. De manera concreta, en nuestra comunidad autónoma tenemos proyectos donde estos resultados se muestran y, por ejemplo, un proyecto que está comenzando recientemente, toda esta metodología se intenta extenderla, va a ser laborioso por la necesidad de cómputo, a toda la Macaronesia. Ver cómo Madeira, Azores, Canarias, Cabo Verde van a responder en la idea de liderar una respuesta común, incluso de las regiones ultraperiféricas, una respuesta común ante autoridades nacionales o autoridades de la Unión Europea que ayuden a gestionar, como digo, la implementación concreta de planes de mitigación, adaptación a toda esta problemática, ¿no? Una cuestión importante es la de evaluar los impactos. Estos datos van a servir para que especialistas en el tema de evaluación de impactos, ecólogos, ingenieros, efectivamente puedan dar una medida del calibre de esos impactos y la implementación concreta de medidas correctoras. Por el calibre del problema se tiene que hacer una coordinación clara yo creo desde el Gobierno de Canarias de todo este tipo de iniciativas y porque creo que la respuesta coordinada es fundamental. Es fundamental. Sí, el sector primario, especialmente el agrícola, parece que se puede ver muy afectado. Vamos a tener zonas muy áridas, la falta de agua va a ser un problema importantísimo y por tanto todas las medidas de prevención a pocos años vista son importantes en ese momento, ¿no? Sí, sí. Como comentabas, por ejemplo, medianías, ¿no? En medianías tenemos un problema. Altas temperaturas, disminución de la pluviometría, disminución de la humedad en el suelo, consecuencia de la disminución de pluviometría, aumento de la insolación. Gestionar esa situación en medianías, por ejemplo. Creo que es una situación complicada. La disponibilidad de recursos hídricos en esa zona creo que requiere ya del diseño y de implementación ya de medidas concretas que ayuden a paliar esta previsible situación en zonas por encima de
600 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, donde tenemos un desarrollo agrícola importante, incluso recursos naturales que pueden ser de interés turístico, agricultura de subsistencia en muchas zonas también, ¿no? De acuerdo, Gracias. Gracias a todos. Antes de terminar, quisiera simplemente recordarles que el próximo miércoles tendremos a Javier Arístegui, que es el catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hablará sobre los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos, observaciones y riesgos futuros, que viene a ser una síntesis del último informe del IPCC, en el cual han participado 2 científicos españoles, Íñigo Lozano, a uno de cuyos miembros de su equipo tuvimos en el ciclo de conferencias en el mes de mayo, y el otro es el propio Javier Arístegui. El informe último es el tema del mar y la criosfera y la evolución futura. Pues ya sin más, Juan Pedro, gracias por... Muchas gracias. todo. Un placer.